Con ustedes, el Ministerio Internacional Pentecostal, la voz del Espíritu Santo. Dios, aleluya. Este mensaje yo le he puesto, ¿verdad?, como título: si tú crees, si tú eres fiel, obtendrás retribución. Si tú eres fiel, obtendrás retribución. Gloria a Dios, aleluya. Amados hermanos, vale la pena estar en estas filas del ejército del Dios Todopoderoso. Vale la pena estar en el campamento, afilando el fusil, engrasando el fusil, preparándonos en el campamento para el momento que nos toque ir a la fila, ir a la batalla. Vale la pena ser soldados de Jesucristo, mis amados hermanos. Gloria a Dios. Este tiempo es pasajero. Todos los acontecimientos nos hablan y nos gritan: Cristo viene pronto, Cristo viene ya. Gloria a Dios. Así que, amados hermanos, vemos verdaderamente la frialdad, ¿verdad?, hasta en la iglesia, acomodados, le dan en primer lugar a las cosas seculares que quizás a las cosas espirituales, venir a adorar y glorificar a Dios. Recibimos los milagros, recibimos los favores de nuestro Señor, pero mientras estamos con el problema, estamos allí, pidiendo oración al Rey, pidiendo oración. Y venimos a la iglesia, pero cuando el Señor ya nos hizo el favor, ya nos dio el favor por su amor y por su misericordia, nos olvidamos y nos acomodamos. Es que tengo que hacer tal cosa, es que voy a hacer esto, es que lo otro, es que aquí, es que allá. Delante de Dios no hay ninguna excusa, amados hermanos. No hay excusa para servirle a Dios. De todas maneras, nosotros somos los que salimos bendecidos. Nosotros es lo que vamos a salir bendecidos. Nosotros es lo que el Señor, a nosotros es que el Señor nos va a llevar cuando Él venga a levantar su iglesia. Pero Él va a levantar a una iglesia solamente que tenga su oído espiritual alineado a Él, al Espíritu Santo. Que nuestros 5 sentidos estén alineados a la orden del Espíritu Santo. Aleluya. ¿Para qué? Para que un día no muy lejano, pronto, podamos escuchar esa trompeta, podamos escuchar ese shofar, que ya no tarda en sonar. Pero si no tenemos el oído espiritual afinado, no vamos a poderlo escuchar. No nos pistamos que no vamos a ir a ningún lado. Amén. Así que tenemos que buscar cómo afinar nuestro oído espiritual, nuestros ojos espirituales, para alcanzar aquello, a ver aquello que con nuestros ojos naturales no podemos ver. Gloria a Dios, aleluya. A decirle al Señor: capacítame, Padre de la gloria, con mi olfato también. ¿Para qué? Para poder oler cuando el enemigo se acerca a acecharnos. Señor, afínanos, Señor amado, aleluya, el sentido del gusto. ¿Para qué? Para que podamos saborear esa palabra, para que podamos saborear la presencia de Dios, para que podamos saborear cuando estamos aquí unánime juntos, adorando al Dios Todopoderoso. Aleluya. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Bendito el Señor. Gloria a Jesús. Que nos afine los 5 sentidos, para que vayamos sobre rieles y podamos ponernos a la línea del Espíritu Santo, para que sea Él quien nos guíe. Gloria a Dios. Gloria a Jesús, Santo de Israel. Te leíamos allí en Joel 21, dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque el Señor hará grandes cosas. Amados hermanos, todo esto es lo que el Señor hará por Israel. Aleluya, en el comienzo de la edad del reino. Gloria a Jesús. Que surgirá inmediatamente después del regreso y el arrepentimiento, después de su regreso y el arrepentimiento de Israel. Gloria a Dios.
Eso va a ser ya cuando ya haya pasado, ¿verdad? Los 7 años que van a estar aquí guerreando con el anticristo. Después de todo eso, cuando Israel se arrepienta verdaderamente, aleluya, a los pies, y que reconozcan que a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron. Él es Jesús, el Dios Todopoderoso. Al Mesías que estaban esperando, Él estuvo en medio de ellos y no lo reconocieron. Pero llegará ese día cuando ellos van a tener un verdadero arrepentimiento genuino después que pase la gran tribulación. Señor, hoy Señor. en día es fácil creer en Dios. Hoy en día es fácil servirle a Dios. Hoy en día todo es fácil. Pero en ese tiempo va a ser difícil. Así es, sí, Señor. Bien difícil, amados hermanos. ¡Aleluya! Hoy es fácil que estemos a cuenta con nuestro Dios. Hoy es fácil que podamos ir a la iglesia, adorar y glorificar su santo nombre en espíritu y en verdad. Hoy es fácil de servirle a Dios, aleluya. Pero vendrán tiempos difíciles para aquel que se quede en la gran tribulación. Tristemente estamos viviendo la apostasía, frialdad, bien acomodados, aleluya. Dice el versículo 22, animales del campo no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto. Este versículo, amados hermanos, muestra la edad del reino venidero, cuando la naturaleza salvaje y carnívora del reino animal será cambiada, porque la maldición ha sido quitada ya para ese tiempo. Aleluya, gloria a Dios. Porque los pastos del desierto reverdecerán. Se refiere a los desiertos que florecerán como la rosa. Si vamos allá al libro de Isaías capítulo 35, versículo 1, habla de esta forma. Dice que los desiertos florecerán como la rosa, gloria a Dios, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Se refiere, como antes dicho, que la maldición será quitada con la tierra en todas partes del mundo, produciendo lo que fue deseada. En otras palabras, será una época, amados hermanos, de tanta plenitud y prosperidad como el mundo jamás ha conocido. Eso viene, amados hermanos, pero tenemos que sacrificarnos este tiempo pasajero aquí en la tierra para que lleguemos a ese lugar donde no habrá tristeza, no habrá llanto, no habrá dolor, no habrá problemas, no habrá enfermedad. No estemos preocupados, no tenemos dinero para pagar la casa, no tenemos dinero para pagar los biles. Va a ser una cosa tremenda, una cosa linda en ese entonces, amados hermanos. Pero tenemos que estar apercibidos, haciendo la obra de Dios y obedeciendo su palabra, que es lo más importante, obedeciendo, sí, Señor, todos los preceptos que Dios nos deja. Aleluya. Dice el versículo 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La frase vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en el Señor vuestro Dios, se refiere a Israel. Ya cuando Israel está restaurada como la primera nación del mundo, que es su lugar legítimo. El lugar legítimo de Israel es la primera nación del mundo que será en ese entonces. En otras palabras, el mundo no puede ser bendecido en su plenitud debidamente hasta que Israel esté en su debido lugar, en la cual no queda mucho ya, mis amados hermanos,
después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que está a las puertas. Aleluya. Jesús, La aleluya. lluvia temprana y la lluvia tardía se refiere, amados hermanos, a las dos temporadas de lluvia en Israel. Gloria a Dios. La primera o temprana lluvia que viene es en octubre, promueve la germinación y el crecimiento de la semilla que fue sembrada anteriormente. Y la tardía, dice la lluvia tardía, que viene en el mes de abril, madura los sembrados y los prepara para la cosecha, ¿verdad? Eso es lo natural. Pero en lo espiritual, en el sentido espiritual, la lluvia temprana habla del derramamiento del Espíritu Santo sobre la iglesia primitiva. Gloria a Dios. La lluvia tardía habla del derramamiento del Espíritu Santo que comenzó aproximadamente al comienzo del siglo XX ya. Aleluya, el siglo pasado. Y que continuará a través del reino milenario. Cuando vamos al libro de Santiago, capítulo 5, versículo 7, nos dice: pues hermano, tened paciencia hasta la venida del Señor. Nos proporciona el remedio, y de hecho el único remedio, amados hermanos, para las injusticias en este mundo es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Porque Él es Dios de justicia. Él va a venir a hacer justicia a la tierra por su pueblo amado, por su iglesia, por sus ovejas, por su novia amada, por su esposa amada. Aleluya. Sigue diciendo: he aquí, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Santiago, nos dice en pocas palabras que la venida del Señor ocurrirá poco después de la lluvia tardía, que de hecho el mundo ya está experimentando, y significa, amados hermanos, que la segunda venida de nuestro Señor ya está muy cerca, y el arrebatamiento está a las puertas. La segunda venida se dirigirá definitivamente a las injusticias de esta tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Sigue diciendo el versículo 8 ahí de Santiago: tened también vosotros paciencia, confirmad vuestros corazones. Acerquémonos más, amados hermanos, al Señor, lo que solo se puede lograr al hacer la cruz el objeto de nuestra fe. Tenemos que ver la cruz en el cual fue crucificado nuestro Señor Jesucristo, hacer el objeto de nuestra fe la cruz y el crucificado, el Señor Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Porque la venida del Señor se acerca. El arrebatamiento de la iglesia debe de estar siempre en nuestra mente, amados hermanos. Tenemos que estar allí minuto a minuto, como si ya en este mismo instante va a sonar la trompeta. Estar alertos y saber que el arrebatamiento de la iglesia hoy más que nunca es inminente, viene pronto, viene ya. Tenemos que estar alertos, amados hermanos, aleluya, alertos al arrebatamiento que pronto se va a dar, aleluya. En esa forma tenemos que alinear nuestra mente de saber que Cristo viene pronto y que pronto va a levantar su iglesia, y quiera, ¿verdad?, que nos ayuden a tener esa lámpara llena de aceite fresco
Aleluya. Para cuando venga el esposo y toque la puerta y nos encuentre con nuestra lámpara llena y encendida. Aleluya. Hagamos como las 5 vírgenes sensatas, no como las que no fueron prudentes, que dejaron que se escaseara su aceite. Y cuando vino el esposo las encontró con su lámpara apagada. Cuando fueron a buscar por allí y regresaron, ya él había cerrado la puerta. Que no nos quedemos nosotros cuando suene la trompeta, amados hermanos, ni Dios lo quiera. Orémosle al Señor que nos ayude cada día, que nos proporcione, que nos levante, que nos fortalezca nuestras áreas débiles en nuestra vida. Aleluya. Sabemos que todos cometemos, ¿verdad?, ciertas cositas, pero todos los días en nuestra vida pidámosle a Dios: Señor, perdónanos, ayúdame en este día, porque si tú vienes ahora, yo quiero irme contigo. Tenemos que estar en esa mentalidad. Sigue diciendo el versículo 9 ahí en Santiago, dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. El juicio injusto de los consiervos cristianos, amados hermanos, es a veces más doloroso que el odio de los incrédulos. Gloria a Dios. He aquí el juez ya está a la puerta. El justo juez ya está a levantar y a darle la orden al ángel para que suene el shofar y suene la trompeta. Gloria a Dios. Y se refiere al Señor Jesús y a la preparación, aleluya, de vengar toda la maldad y la injusticia de esta tierra. Todo lo que está escrito allí en ese libro. Gloria a Dios. Él viene a hacer justicia. Él viene a hacer justicia. Aleluya. Continuando con el versículo 11 en Santiago dice: bienaventurados los que perseveran la prueba o el proceso puede durar mucho. La prueba y el proceso puede durar mucho tiempo o poco, como Él quiera, porque Él es soberano. Nuestro Dios es soberano. Aleluya. La prueba puede ser quizás un día, un ratito, 2 días, una semana, un mes, años, y Él hace como Él quiere, ¿verdad? Gloria a Dios, porque Él es Dios soberano. Sigue diciendo la palabra: ¿habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y piadoso. Independientemente de lo que el Señor, amados hermanos, permita, y para vuestro bien, deberíamos entender esto y procurar de aprender, amada iglesia, lo que la lección nos desea enseñar a nosotros. El Señor guía a todo creyente y aún en los tiempos de prueba. Y no debemos de perder la fe, amados hermanos, cuando estamos siendo probados. No debemos de perder la fe, porque la fe produce paciencia. Aleluya. La fe es la que nos ayuda. Dice el Señor que sin fe es imposible agradar a Dios, creerle. El no creer es la otra parte de la fe. No tenemos fe, entonces no estamos agradando. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y es creyendo como nosotros recibimos. Gloria al Señor, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Aún en la prueba el Señor nos ayuda. Y Él dice también en su palabra que Él no nos manda una prueba más de aquella que nosotros no podamos soportar. Gloria a Jesús. Qué lindo, Jesús. Bendito Dios. Por ello, todos nuestros asuntos, nuestros asuntos, ¿verdad? Con nuestras propias manos, aleluya, que estemos agarraditos, agarrados, cimentados de la poderosa mano de nuestro Señor Jesucristo. Sigue diciendo, pero volviendo, dejamos a Santiago y volvemos al libro de Joel. Dice: después de todo esto, el versículo 24 dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite.
Esto habla, amados hermanos, de la cosecha de prosperidad que será recogida en la edad del reino venidero. No habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más tristeza, no habrá más preocupación. Aleluya. Dice la palabra de Dios que las aflicciones de este tiempo no son comparadas con las que vamos a vivir, ¿verdad? En ese entonces, cuando ya estemos con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Dice el versículo 25 de Joel: y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que mandé contra vosotros. Amados hermanos, todo esto se refiere al plazo de tiempo que comenzó con Nabucodonosor y ha durado cerca de unos 2500 años. La mención simbólica de los años perdidos a los tiempos de los gentiles. La frase, mi gran ejército que envié contra vosotros, habla de los grandes imperios que dominaban a Israel debido al pecado de Israel, que ellos rehusaban al arrepentimiento. Aleluya. Sigue diciendo el versículo 26, gloria a Dios: y comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre del Señor vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca, jamás será mi pueblo avergonzado. Qué promesa más linda, ¿verdad? Qué promesa más preciosa. Dice que nunca, jamás su pueblo va a ser avergonzado. Muchas veces, ¿verdad?, pasamos vergüenza, a lo mejor nos quieren vituperar. Vienen gente, ¿verdad? A lo mejor el que no tiene conocimiento de Dios nos quiere humillar, muchas cosas, ¿verdad? Atropellar. Pero dice el Señor que después de todo esto, amados hermanos, nunca jamás su pueblo va a ser avergonzado. Aleluya. Sí, Señor. Gloria a Dios. Vendrán señales, dice, que preceden la segunda venida de Cristo y el día del Señor. En el versículo 30, ahí leemos donde dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Gloria a Dios. Esto se dará y corresponde a la gran tribulación que será inmediatamente de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice el 31: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Señor. Amados hermanos, esto se cumple allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 12, bajo el sexto sello. Gloria a Dios. En su casa lo lee detenidamente. Aleluya, gloria a Dios. Juan dice el versículo 6:12, Juan dice: y miré cuando él, Cristo, abrió el sexto sello, y he aquí fue hecho un gran terremoto, el primero de varios, y el sol se puso negro como un saco de silicio, y la luna se puso toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Esto se refiere a todos los meteoritos o las estrellas fugaces que van a haber en ese tiempo, cuando haya un fuerte temblor allá también en el cielo. Dice: como la higuera echa sus higos cuando es movida por un gran viento, y todo monte y toda isla fueron removidas de sus lugares. Qué terrible, amados hermanos, cuando veamos que las islas, a causa de ese gran terremoto, desaparezcan. Las islas, imagínese usted, hay muchas islas. Centroamérica, una isla; Puerto Rico, las islas del Caribe, Santo Domingo, Haití,
todas esas islas, aún la Florida, porque es una península. Qué triste. Tenemos que estar muy alerta, amados hermanos. A veces nos estamos conformando, nos conformamos a este siglo y no debemos de conformarnos a este siglo, amados hermanos. Tenemos que estar alertos y buscar llenarnos más de la presencia de nuestro Dios. Sigue diciendo, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho el Señor, y entra el remanente al cual Él habrá llamado. Gloria a Dios, ese día no muy lejano, que ya está a llamarnos, aleluya. Ven acá, subamos allá a la patria celestial, a morar a las bodas del Cordero. 7 años de fiesta, mis amados hermanos. La totalidad de estos pasajes declaran 3 grandes derramamientos del Espíritu Santo, amados hermanos. La totalidad de estos pasajes que hemos leído y que hemos visto y estamos estudiando declara 3 grandes derramamientos del Espíritu Santo. El primer derramamiento fue en el día de Pentecostés, que continúa hasta hoy, hasta ahora. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Y lo encontramos en Hechos capítulo 2, versículo 1 y capítulo 28, versículo 31 del libro de Hechos. El segundo derramamiento del Espíritu Santo va a ser durante la futura gran tribulación. Y si vamos a Hechos 2, del 16 al 21, allí nos habla también, y esto va a ser el gran derramamiento del Espíritu, cuando los 144,000 sellados, que son los que van a predicar en la gran tribulación, mis amados hermanos, en ese tiempo, en esa época de la gran tribulación, estos 144,000 van a ser sellados con el Espíritu Santo, y nadie que esté en la gran tribulación, nada ni nadie va a poder hacerles nada, porque están sellados. Dios los va a sellar con el Espíritu Santo de Dios, aleluya. Ese va a ser el segundo derramamiento del Espíritu. Y el tercero dice durante el milenio, que lo encontramos en el libro de Isaías capítulo 32 versículo 15, capítulo 44 y versículo 3, y en Ezequiel 36 versículo 26 y 27, en el capítulo 39 y 29, y en Zacarías 12, 10. Es bueno que anote todas esas citas, porque en su casita puede estudiarlo más detenidamente. Gloria a Dios, bendito Dios, bendito sea el Señor. El primer derramamiento se dio durante los días de Pentecostés. Hechos 2:1 dice: y cuando se cumplieron los días de Pentecostés, todos unánimes juntos. La fiesta de Pentecostés, amados hermanos, es una de las 7 grandes fiestas ordenadas por el Señor Dios, y en que participaba Israel cada año. Ocurría 50 días después de la Pascua. Dice, sigue diciendo el versículo, dice que estaban unánimes juntos, pero no estaban en el aposento alto donde ellos se reunían como antes, ¿verdad? Donde acostumbraban reunirse. No estaban allí, sino que estaban, gloria a Dios, en el templo. Estaban en el templo. Gloria a Dios que nosotros estamos aquí reunidos en el templo, aprendiendo de la palabra de nuestro Dios, aleluya. ¿Para qué? Para ir a predicar allá afuera. Qué bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Y eso lo confirma en el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 33, y en Hechos, capítulo 2, versículo 46. Sigue diciendo el versículo 31, predicando el reino de Dios, que se refiere a la norma de Dios en el corazón humano y en la vida. Y sigue diciendo, y enseñando
lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad, sin impedimento. Se dice que hasta algunos de la casa de César fueron convertidos, y eso lo confirma si vamos al libro de Filipenses 4, versículo 22. Gloria a Dios. El segundo derramamiento del Espíritu fue durante la gran tribulación, el derramamiento del Espíritu, que como les dije anteriormente, lo encontramos en el libro de Hechos, capítulo 16 al 21. Significa que Joel profetizó en el Antiguo Testamento y confirma esta profecía en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo por medio del libro de los Hechos de los Apóstoles, por el cual el Espíritu de Dios fue el orador y actor de este libro, el libro de los Hechos. El tercer avivamiento, amados hermanos, se va a dar durante el milenio. Dice en Isaías 32:15: hasta que sea derramado sobre nosotros el Espíritu de lo alto, y el desierto se convertiría en campo fructífero, será estimado por bosque. El derramamiento del Espíritu Santo, amados hermanos, sobre Israel, y de hecho sobre la totalidad del mundo, que se convertirá en un desierto. Aleluya. Pero este desierto volverá a ser fructífero, y esto acontecerá en el mismo fin de la gran tribulación, después de la batalla de Armagedón, inmediatamente después del regreso de nuestro Señor Jesucristo, que lo confirma en el libro de Zacarías capítulo 2 versículo 10 y capítulo 13 versículo 1 de Zacarías. Cuando vamos a Isaías 44:3 nos dice: porque yo derramaré agua sobre el desierto y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Qué lindo, amados hermanos. Vemos aquí que esta promesa tuvo su cumplimiento en Pentecostés. Gloria a Dios. Pero solo el futuro traerá el cumplimiento total. El agua que habla aquí el agua es una figura del Espíritu Santo. Los sauces es una figura de los hijos de Israel. Esta es la promesa a la cual Pedro nos habló y nos señaló en Hechos capítulo 2, versículo 39. Es una promesa para Israel y sus hijos, gloria a Dios, como tal. Y como otras escrituras nos muestran también, gloria a Dios, que brotaría de Israel a todas las naciones de la tierra. Y aún está por suceder, que ya no queda mucho, mis amados hermanos. Cuando vamos a Ezequiel capítulo 36, 26 y 27, nos dice: también os daré un nuevo corazón. Mire qué lindo, el versículo 26. También os daré un nuevo corazón y pondré un espíritu nuevo en medio de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ezequiel capítulo 36, versículo 26. Esto habla del nuevo nacimiento, amados hermanos, y totalmente refuta las afirmaciones de aquellos que dicen que el Israel moderno no será restaurado y que ellos no tendrán arte ni parte en el programa del Evangelio en la actualidad ni en el futuro. El versículo 27 de Ezequiel, bendito Dios, dice: pondré también mi espíritu dentro de vosotros y haré
que andéis dentro de mí, de mis estatutos, y guardaréis mis leyes y las pongáis por obra. Qué lindo es Dios. Pondré mi espíritu dentro de vosotros, de cada uno, aleluya. Se refiere tanto a la regeneración como llevado a cabo por el Espíritu Santo en el momento de que uno nace de nuevo, y también en el bautismo del Espíritu Santo, que fue primeramente evidenciado en el día de Pentecostés, en el libro de Hechos, capítulo 2, del 1 al 4. Gloria a Dios. La entrada del Espíritu Santo solo se hace posible por medio de la cruz, en la cual habla allí en Juan capítulo 14, versículo 17. Y los estatutos y los juicios caen en la misma categoría. En otras palabras, solo pueden guardar por y a través del Espíritu Santo, quien obra exclusivamente dentro de los parámetros de la obra terminada de Cristo, que demanda fe constantemente del creyente. Tenemos que vivir por fe y no por vista. Cuando vamos allí continuando en el capítulo 39 de Ezequiel, versículo 29, gloria a Dios, aleluya, bendito el Señor. Dice, ni esconderé más de ellos mi rostro, porque habré derramado de mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. Este pasaje y muchos otros efectivamente dicen que Israel nunca más se desviará debido al derramamiento del Espíritu Santo de Dios sobre ellos. La visión donde dice abre y cierra con el valle de los huesos secos. Todos hemos escuchado ese mensaje en Ezequiel 37, el valle de los huesos secos, aleluya. Pero muchos predicadores lo ocupan, ¿verdad?, para levantar a la iglesia, para darle fortaleza a la iglesia. Pero esto va para Israel. Dice, la visión abre y cierra con el valle de los huesos secos. La primera visión vio la resurrección de estos huesos en el capítulo 37. En la segunda parte de la visión solamente quedarán, que significa el fin. Esto significa un fin catastrófico del ejército del anticristo. Entonces, en la segunda parte del valle constatan el uno al otro, dice, un testimonio a la fidelidad y amor de Dios, y el otro a la fidelidad en el juicio de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando vamos a Zacarías capítulo 12, versículo 10, y mirarán, gloria a Dios, aleluya, léalo ahí, Zacarías capítulo 12, 10, dice, derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Y miraron a mí, a quien traspasaron. Identifican qué y quiénes son y quién es Él, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, dice la palabra. Ahora proclama el efecto moral que esta revelación produce, como dada por el Espíritu Santo. Entonces les suplicarán al Señor por misericordia y perdón, gloria a Dios, afligiéndose por él,
significa un sentido de vergüenza. Van a estar muy avergonzados porque lo mataron al Señor Jesucristo y no creyeron en Él. Aleluya. Bendito Dios. Una vergüenza intensa, dice. Aquí habla del verdadero arrepentimiento de los hijos de Israel, que van a tener finalmente después de la gran tribulación. Aleluya. Pero de todas maneras el Señor, en su grande amor, Él ama a su nación, ama a su pueblo. Y debemos de orar por Jerusalén, debemos de orar por Israel, por esa nación, que son los ojos de nuestro Señor Jesucristo, son los ojos de nuestro Dios. Aleluya. Pero se arrepentirán genuinamente. Aleluya. Aleluya. Habla del verdadero arrepentimiento. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero se van a arrepentir genuinamente. Eso es lo lindo, ¿verdad? Que al final vamos a tener. Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, gracias Señor por este mensaje, Padre. Gracias Señor por esta enseñanza, Padre de la gloria. Gracias Dios mío, permita, Padre eterno, que esto nos sirva, Padre, para estar en alerta todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias porque su regreso está ya cerquita, Padre, de lo que nos imaginamos, Señor.